Llegamos al mediodía de este maravilloso Congreso de Seguridad Privada, retos y oportunidades, y tenemos la grata presencia de don Ricardo Vargas, que es el gerente justamente de protección en el área justamente de seguridad turística, algo que es parte definitivamente de lo que es la seguridad privada. Le damos la bienvenida Gracias, a este amigo. su programa Charlie, que es parte de la estructura de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad. Y nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de que pudieras venir, sabiendo que tenés múltiples obligaciones, pero aquí estás, Ricardo, y como amigo de hace bastantes años, nos gustaría hacerte una pregunta. El tema de la seguridad privada dentro del ámbito hotelero y turístico, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el futuro de esto? Y también un poquito de lo que se ha hecho en el pasado, porque sé que has participado de comisiones, estás presente siempre en ese ámbito. Eso significa perseverancia, eso significa cariño a lo que uno hace, pero principalmente experiencia. Sí, claro, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Es un placer estar con vos otra vez compartiendo criterios en la materia de seguridad. Y sí, la seguridad turística es una especialidad. Definitivamente es una especialidad, ¿verdad? Dentro del gran ramo de la seguridad, pero al final implica protección humana, protección de activos y todo lo que ya conocemos como concepto. Dentro de eso, vemos que la seguridad turística tiene un impacto importantísimo en toda ciudad del mundo. O sea, vemos ejemplos, por ejemplo, en Las Vegas, vemos ejemplos en Miami, vemos ejemplos en muchos países, y al final de cuentas, si ese engranaje de seguridad turística en la parte de seguridad privada, con el sector público y demás, no funciona, entonces tenemos riesgos importantes para todo lo que es la credibilidad del turismo interno y externo en un país. Entonces, dentro de todo este engranaje que vos hablás, por ejemplo, en una actualidad, ¿verdad? Como tal, donde en este congreso se están analizando temas importantísimos relacionados, por ejemplo, con el impacto de lo que más afecta al país hoy en día. Por ejemplo, el escenario donde en una empresa turística nosotros tuviéramos un tiroteo, ¿verdad? El hecho de cómo reaccionaríamos. Entonces los retos han cambiado. Anteriormente uno de los retos más importantes era, bueno, que el oficial de seguridad sea capaz de dar un servicio al cliente relevante e importante, ¿verdad? Que en la parte de satisfacción del cliente como tal, desde el punto de vista de servicio. Eso fue evolucionando. Hemos pasado a lo largo del tiempo por tener que lidiar con bandas nacionales, bandas internacionales, por robo de equipaje, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿verdad? Pero entonces ahora los retos han cambiado, donde nosotros tenemos que tener una adaptación, ¿verdad?, a lo que está pasando en el país y preparar a nuestra gente. Entonces a mí me parece que tanto en la parte, en el sector turístico, en la parte hotelera, una característica que hay bastante marcada es que mucho es planilla. Sí. Colaboradores en planilla, pero también hay una gran parte que está depositada en manos de empresas de seguridad. Empresas de seguridad de todo nivel, algunas más formales, otras menos formales, pero al final de cuentas, entonces todo eso implica, me parece a mí que yo he estado apostando mucho porque tenemos que hacer un proceso muy integral en la educación y formación del oficial de seguridad. Y ahí quiero interrumpirte porque empezaste diciendo o mencionaste la palabra especialización. Y la seguridad turística es una especialización. Coincido plenamente con ese concepto. Y aquí me atrevo entonces a hacerte una pregunta. ¿Qué esperaría justamente una persona como vos, con esa experiencia, de las empresas de seguridad privada que deberían o no ver esto como una especialización? Porque al hacerlo, ellos están apuntándole a su negocio crezca dentro de ese ámbito. Como un administrador de este tipo de servicio, ¿qué esperarías de los colegas de seguridad privada?
Mira, yo diría de que, porque nos ha tocado contratar empresas de seguridad en algún momento, ¿verdad? Yo diría de que como es un giro de negocio, digamos, en algún momento tuvimos bancaria, entonces se habló mucho de bancaria, ¿verdad? Entonces la bancaria con todo lo que implica ese servicio empresarial. En la parte de hoteleras o empresas de este tipo, ¿verdad? Yo diría de que de igual forma que se ha venido haciendo con otros segmentos de la seguridad, es importante que cuando yo cotizo ese servicio, por ejemplo, bueno, que me ofrezcan un estudio básico de los riesgos que implica ese lugar, ¿verdad? Por ejemplo, zonas geográficas. Hoy por hoy nosotros en la parte de seguridad turística hemos estado muy enfocados en diferentes anillos de seguridad, ¿verdad? Lo cual hoy, por ejemplo, con bandas criminales que se desplazan por todo el país, entonces una empresa de seguridad debería poder entonces decir, bueno, hagamos un análisis de riesgo, con base en ese análisis de riesgo que puede ser algo que yo provea o que si no lo tengo, porque hay muchas empresas que no tienen una jefatura de seguridad, una dirección de seguridad, entonces ayudarle a ese empresario con eso y a partir de ahí entonces definimos el perfil del oficial que yo voy a apostar ahí. Contrario a eso, y esto no puedo juzgar a todas las empresas de seguridad, pero hay muchas empresas que te atienden por teléfono y prácticamente te dicen, mire, ¿cuándo le pongo el personal ahí? Y llegan con un personal que ni ellos mismos saben, digamos, si está calificado o no calificado para ese servicio. Entonces, ahí hay temas de la parte de seguridad donde eso me parece que es un principio de justicia, digamos, para todo empresario que contrate un servicio de seguridad en la empresa turística, eso es una gran expectativa que yo tengo. O sea, yo estoy convencido 100% de que yo puedo tener un personal, digamos, que tiene experiencia en seguridad general, pero que tiene que llegar a esa empresa turística y adaptarse a los riesgos de esa empresa, ¿verdad? Y tener un comportamiento acorde a esa necesidad como tal. Es una de mis expectativas. No, y está muy bien enmarcada esa expectativa, porque así como estás vos en el área de turismo y de seguridad hotelera, hay otros sectores. Lamentablemente, y digo lamentablemente, las empresas lo toman todo como por volumen, la gran mayoría. Y entonces al tomarlo como volumen es donde te hacen ofertas como yo le llevo el personal mañana, no hay problema. Dígame cuántos son los que necesita y yo se los llevo. Pero ¿qué conocimiento tienen esas personas para atender esa necesidad específica? Ahora estamos hablando de seguridad turística, pero está la bancaria, está la comercial, está la residencial, que son tratamientos distintos. Este mensaje justamente, y le apunto a las personas y a las empresas que compran servicios, que entiendan que no es poner un guarda, es poner a una persona que los va a proteger en sus bienes, en las personas y en los activos. Entonces, ese tipo de cosas es algo de lo que cumple esa expectativa tuya del análisis. ¿Cuál es el análisis de riesgo asociados para poder decir, necesito 3, 4 o 5 agentes de seguridad, necesito cámaras, necesito control de acceso? Eso debe empezar por un estudio. ¿Es así? Así es, incluso digamos si lo vemos dentro de la misma empresa turística, indistintamente de ese hoteles, ¿verdad? Nosotros en el país hay diferentes factores de riesgo. Entonces vos tenés hoteles de ciudad, por ejemplo. Bueno, pero pensemos, por ejemplo, en toda aquella infraestructura hotelera que está en montaña, ¿verdad? Donde, por ejemplo, situaciones que están pasando con este tema del narcotráfico, ¿verdad? Que estamos viendo este índice de homicidios y todo este tipo de cosas que desplaza a los delincuentes hacia zonas fuera de las ciudades, donde se han dado casos, por ejemplo, y conozco casos donde estos muchachos llegan a esas zonas turísticas, empiezan a generar ahí tanto el negocio de la droga y empiezan a financiarse robándole a turistas, robándole a empresas turísticas, metiéndose a habitaciones hoteleras y conozco casos donde han amenazado y han llamado, mire, vamos a ir a robar a su hotel y han llegado a robar a ese hotel. O sea, imagínate el impacto, ¿verdad? Que eso tiene. Entonces, la seguridad de ese hotel, entonces, razonablemente, tiene que tener una reacción prudente desde el punto de vista, digamos, de si es propiciada por una empresa de seguridad, digamos, en la concientización, por ejemplo, sobre el uso de armas de fuego. Los empresarios, por su parte, hemos tenido que empezar a exigir requisitos fundamentales, como, por ejemplo, digamos, de si esa empresa tiene la licencia
licencia para operar, ¿verdad? Lo básico, ¿Verdad? De tener nosotros que meternos al Control Pass y a todos estos sistemas, mira, no, esa empresa no está registrada y le mandan unos documentos alterados, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de ese oficial? Entonces, digamos, desde los requisitos de la empresa, pólizas de riesgos del trabajo, pólizas de responsabilidad civil, ¿verdad? Que van a proteger a ese empresario al cual están vendiendo un servicio. O sea, que no es solamente, ¿verdad?, llegar, o por ejemplo, incluso, digamos, se han dado casos de empresarios que han tenido algún antecedente por ahí. Entonces, esto es un trabajo en equipo. O sea, hay una responsabilidad de la empresa de seguridad que ofrece sus servicios, pero hay una responsabilidad altísima del contratante. Total. Donde también, dentro de lo que hablaban aquí, que me pareció excelente, esto que se habló en la mañana, en algún momento, es el hecho de cuál es el valor de la seguridad, cuál es el valor del oficial de seguridad, el valor técnico, el valor humano de eso, y si me costó un poco más, porque voy a contratar a una empresa que está afiliada, por ejemplo, una empresa que está en regla, o sea, estar en regla es caro. Claro, ¿verdad? Es caro. Entonces, bueno, yo puedo decir, bueno, me están trasladando ese costo, claro, pero entonces eso me va a dar la garantía de que yo puedo ofrecerle a mis clientes, o sea, vos sabés que aquí en el país hay hoteles de muy alto perfil, donde una habitación hotelera por noche cuesta mucha plata, donde nosotros recibimos aquí personalidades importantísimas mundiales. Entonces, bueno, esa seguridad que yo tengo debe estar a la altura, a la altura de eso, ¿verdad? Y abriste otro aspecto ahí que tiene que ver justamente con esa respuesta que esperas, esa es la expectativa, la respuesta que esperas de esas compañías. Ahí la responsabilidad que tiene el comprador del servicio de hacer toda esa revisión antes y comprobación de que todo esté en orden. Porque al final, si no, lo que vas a tener son más problemas que soluciones. Claro, hay una responsabilidad social implícita desde el punto de vista de la corresponsabilidad. Y tenemos eso, pero después viene la otra cosa, ¿verdad? Que para nosotros es importantísimo y lo que es el servicio postventa. ¿Verdad? Entonces, bueno, si soy la empresa de seguridad, me parece que ese es un tema muy importante en el servicio postventa porque uno ve, por ejemplo, que trajiste a la gente, trajiste a los oficiales de seguridad, pero resulta que a veces se requiere hacer un ajuste, hacer un cambio, ¿verdad? Entonces ese acompañamiento que tiene que haber, pero tal vez uno lo que ha vivido en la experiencia no es general, cómo cuesta que te cambien a ese oficial en un tiempo oportuno, ¿verdad? Bueno, no cumplió con lo técnico, no se adaptó, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces toda esa parte del servicio postventa, responsabilidad del empresario que compra el servicio, responsabilidad de quien me vende el servicio. Entonces se ha venido dando un fenómeno muy interesante. Entonces uno dice, bueno, contrato una empresa grande o contrato una empresa pequeña que el manejo administrativo de eso sea más eficiente. Llegó un momento determinado donde pequeño o grande, no necesariamente en ese servicio postventa, en ese seguimiento, hay la capacidad de realmente atender eso desde la perspectiva de riesgo. Yeah. ¿Sí me explico? O sea, el tema, digamos, de que para mí, digamos, ya una vez que contraté, el riesgo permanece ahí. Inclusive muchas veces los riesgos cambian, entonces no es lo mismo, por ejemplo, que yo tengo la contratación hoy y resulta que hay algo en la zona geográfica que modificó el riesgo. Entonces, ¿cómo adaptamos la preparación del oficial de seguridad otra vez a eso? La estabilidad es importante, ¿verdad? La estabilidad es importante, más allá, ya tenemos el contrato, tenemos todo eso. Entonces, digamos, son inquietudes y cosas, ¿verdad? Que todo redunda otra vez en algo que yo voy a estar insistiendo en el país y con colegas y en todos los foros que yo pueda participar, en el sentido de que nosotros, si bien es cierto, nos enfocamos en lo técnico, nosotros tenemos que lograr ofrecerle al conglomerado de oficiales de seguridad experimentados o nuevos oficiales de seguridad, o sea, ¿por qué personas, digamos, que están sin trabajo en el país y que no tienen un récord de haber sido oficial de seguridad no podrían incursionar a prestar los servicios de seguridad, ¿verdad? Mediante una metodología donde inclusive la Dirección Nacional de Servicios de Seguridad Privada, ¿verdad? Veamos quién es el que está dando ese curso básico de seguridad privada, cuáles son esos contenidos, se cumple, no se cumple. Claro, ¿verdad? Supervisar hasta eso, la parte, ¿verdad?, de la capacitación. La parte ética, ¿verdad? La parte de ser una buena persona,
de ser un buen profesional, ¿verdad? De ser ¿verdad? En esa parte de humanidades, ¿verdad? Para que entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, si nos vamos no sé cuántos años en el pasado, de nuestros antepasados, muchas veces no tenían un grado académico de ningún tipo, pero tenían honestidad, valores, ¿verdad? Usted con la mano cerraba un trato, ¿verdad? Y todo eso facultaba un ambiente de confianza. Entonces nosotros necesitamos que nuestros clientes en las empresas privadas, no importa cuál sea, esa persona que los recibe en esa puerta, esa persona que los despide, ¿verdad? Haya un ambiente, ¿verdad? De confianza, ¿verdad? Que por sí mismo se dé. Así es. No sé, son muchos temas. Pero me quedo con esto para ir cerrando, me quedo con esto. Creo que el haberte tenido acá, tener la oportunidad de entrevistarte, nos abre todo un panorama a nosotros que estamos en la acera del frente, que somos los que brindamos el servicio, para entender mejor cuáles son las expectativas del que compra el servicio. Y específicamente hoy en el ámbito de seguridad turística. Entonces sí, tenemos varias cosas por hacer, tareas muy importantes por resolver. Estamos aquí, seguiremos aquí y ACES te da la bienvenida entonces para esto que querés hacer. Vamos para servirte, como Muchas siempre. gracias y seguiremos más adelante con otras entrevistas.